Bienvenidos al primer episodio de On Air, nuestro podcast sobre inteligencia artificial. Yo soy Martín Tincho Calderón, periodista de tecnología, y hoy vamos a hablar de cómo esta fascinante tecnología está transformando nuestras vidas. Muy bien, mi nombre es Edgardo Frías, yo soy gerente general para Google Chile y Perú. Y nada, encantado de poder conversar de tecnología, es algo que nos apasiona y hacemos todos los días. Para este primer episodio contamos con un invitado muy especial, Santiago Alamant. Él es socio de NeuralWorks, profesor en la Universidad del Desarrollo y creador de contenido sobre productividad y tecnología. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, y muchas gracias por la invitación a ambos por traerme el día de hoy. Tengamos una conversación amena sobre inteligencia artificial con la conversación más base que podemos tener. La pregunta más base, perdón. ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero que todo, partiendo por la base. Hay que partir de abajo. Yo siempre he pensado que para explicar estos conceptos uno tiene que buscar analogía, buscar formas más sencillas de explicar las cosas. Yo siempre he pensado que la inteligencia artificial es como un chef. ¿Por qué como un chef? Imagínate que tú tienes un chef que quiere aprender a cocinar, pero ese chef nunca ha tenido la experiencia de acercarse a una cocina. Y a diferencia de un chef tradicional, a este chef tú haces una cosa extraña. Le traes recetas. Y le traes una receta, 2 recetas, 3 recetas, 50 recetas, 100 recetas, 1000 recetas. Y este chef empieza a leerlas. La empieza a leer, empieza a encontrar patrones entre una y otra. Y una vez que encuentra los patrones, dice, ya, creo que puedo aplicar. Pero este chef es más o menos especial. Porque como nunca ha cocinado y nunca ha probado los sabores, tiene que ir probando. Tiene que ir encontrando los patrones y viendo cuáles funcionan, cuáles no. Entonces la inteligencia artificial es parecido a un chef. Es un algoritmo, una inteligencia no humana que va recibiendo recetas, muchos datos, uno tras otro, va encontrando patrones y eventualmente está siendo capaz de crear sus propias recetas a partir de la información o los datasets que tú le fuiste entregando. Entonces, si bien es distinto a un ser humano porque no tiene gusto, no tiene cómo probar lo que está haciendo porque va a dar recetas como en base a otras cosas que venían de antes, aún así tú lo vas entrenando a través de infinita información. Entonces, más o menos la inteligencia artificial funciona como una especie de chef. Algo interesante que pasa con eso, Edgardo, es que la gente se ha acercado a la inteligencia artificial a través de los chatbots, ¿verdad? Cosas como Gemini, por dar un gran ejemplo que está, de hecho, con nuestro brand. Pero, más allá de eso, a los chatbots hay que darles instrucciones. Se les dice prompts, ¿verdad? ¿Qué es un prompt y por qué es tan importante? Mira, dejamos usar la analogía exactamente del chef, ¿no? Perfecto. Si este agente tiene todas estas recetas, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es darle las mejores instrucciones. Y si bien puedes seguir una receta al pie de la letra, lo más interesante es que puedes empezar a combinar. Pero lo más importante es que un prompt, a diferencia de una búsqueda, es una instrucción. Y la gran ventaja que tú tienes es que puede ser lo más detallado posible. Es lo que uno le escribe al tema. Claro. O sea, pensando en esto, tú le puedes pedir una pasta, ¿no? Claro. Y te puede entregar literalmente la pasta cruda, porque no fuiste específico. Pero si tú le empiezas a decir, mira, a mí me gusta una pasta, me gusta que esté al dente, me gusta que sea larga, que no sea muy ancha, y además me gusta comerla con tomate, albahaca, cebolla, y entonces él empieza a tener mucho más información para crear lo que sería tu platillo, que realmente sería el objetivo. Entonces el prompting, para hacerlo sencillo, es una instrucción que tiene que ser muy específica y muy detallada para que el algoritmo pueda tomar toda la data a la cual tiene acceso y poder generar un contenido a partir de. Oye, ¿y en tu vida cómo usas esta herramienta tú? En tu día a día, en la productividad. Pues desde que voy de mi casa al trabajo, porque siempre uso Google Maps, perdón por el comercial, pero Sí, es importante, pero es así como parte del encanto, ¿no? Y aparte me toca ir a dejar a mis hijas al cole, entonces dependiendo, nos vamos turnando mi mujer y yo. Eso es para empezar. Luego calendario, correo electrónico y sobre todo manejamos mucha data en la compañía y somos famosos por hacer muchos análisis. Yo particularmente uso mucho NotebookLM. NotebookLM. ¿Habías escuchado esa herramienta? No, a ver. ¿No? ¿De qué se trata? NotebookLM exactamente es un agente cerrado que lo que te permite es subir hasta, si no me equivoco, 100 fuentes diferentes, ¿vale? Desde documentos, PDFs, algunos sitios web, inclusive puedes pegar texto. Y en base a ese ecosistema de información cerrado, puedes trabajar sobre lo mismo. Entonces, de repente, si yo quiero saber qué está pasando en la economía de Santiago, cargo diferentes informes de diferentes fuentes y trato de entender las diferentes perspectivas y empiezo a jugar, por así decirlo, a interactuar con esta gente para encontrar respuestas que a lo mejor leyendo las iba a ir encontrando, pero esto me permite ser mucho más ágil y mucho más dinámico
y plantearme hipótesis, inclusive yo, de dónde estoy. ¿Qué es lo que me gusta mucho? Que me dice la referencia de dónde me da las respuestas. Entonces, cuando era una pregunta, como diciendo, ¿cómo va la economía? ¿Cómo crees que la economía de Santiago puede evolucionar en base a estos informes en los siguientes 5 años? Me da una respuesta y me indica perfectamente la fuente. Y eso es lo que me abre a mí la posibilidad de decir, ok, next. ¿Cuál es el siguiente prompting que le hago para poder llegar Yo te a tengo esto? una pregunta. ¿Y quién toma la decisión de qué tipo de documentos cargan? Nosotros, cada usuario. Ya, pero tú tienes que hacer ese trabajo previo a Sí, seleccionar claro. el Creo que lo más conjunto. importante, siempre el tema de AI, siempre se habla de, ¿no? Si la data que tú incluyes dentro de la gente no es buena, el resultado va a ser también malo. Ya. Entonces, creo que un papel que tenemos como usuarios es esa curaduría del contenido que queremos darle acceso a la gente para que las respuestas sean de valor. Ya. En el tema del contenido, de productividad, temas de economía, cosas así, ¿te ha tocado el tema de que alucine la inteligencia artificial o te diga cosas que no son? Sí, de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero hoy en día, las respuestas que te da un LLM no siempre son consistentes si tú lo vuelves a preguntar. Te Sí. pasa que tú preguntas algo, lo preguntas 2 minutos después. Entonces, lo que estoy empezando a practicar un poco es que cuando quiero tener una respuesta para una cosa que es importante, le pregunto 2 o 3 veces en distintos chats la misma pregunta. Y veo si es que me tira variaciones, si me hace cambios. Y sobre todo hoy en día lo que decías tú creo que es importante, pedirle la fuente. La fuente. Sin fuente hoy en día yo creo que un LLM está demasiado Pero limitado. fíjate qué interesante ejercicio estás haciendo, porque parte del valor que tiene el AI es la reiteración. ¿Me explico? La repetición. Como probar. Y lo mencionaste también con tu ejemplo del chef. Entonces, eso que estás haciendo, estás ayudando a ser todavía mejor. Estás curando la inteligencia artificial para que sea mucho más efectiva. Sí, y al final del día, si hacemos eso y lo hacemos todos masivamente, van a ir mejorando, van a ir exponencialmente siendo mejores. Ahora, es increíble lo rápido que ha sido esto. Yo Uf, siento oye, que tremendo. las respuestas que me daban hablando de alucinaciones hace 1 año y medio eran muy alucinantes. Hoy en día ya no están tan alucinantes como antes. Hablamos de la de la alucinación, como cuando se equivoca y te dice algo que lo inventa, básicamente. Y por eso es importante nuestro rol como fiscalizadores también de lo que estamos preguntando. Sí, pero te voy a decir, también los agentes han tenido una evolución súper grande en capacidad. O sea, la cantidad de parámetros que, digamos, sería como este control de calidad que tienen para que la fuente pueda ser... Yo siempre lo comparo como cuando tienes una cámara y decías, ay, tengo tantos píxeles, y ahora hablas de 4K y de repente de 8K, 32K, y es de, wow, where are you going to stop? Había una evolución tremenda, pero también de tokens, ¿va? De hecho, justo, y lo digo así, con Gemini nos sentimos muy orgullosos por la cantidad de capacidad que tiene ya ¿cómo se llama? El agente de AI. Y eso se traduce en tokens, ¿verdad? ¿Qué significa eso exactamente? Si o si lo podemos simplificar un poco. Piensa que esto es literalmente como la memoria a corto plazo, ¿sale? ¿Como la RAM de un computador? O deja tú esto, cuando tú tienes un examen, ¿no? Ya. Y tú te pones a trabajar y a leer y vas absorbiendo información. Un poco lo mismo, tú le empiezas a ingresar data, y tú dices, llegó el momento, ahora sí, dame todas las preguntas que necesito. Entonces, en base a esa información que estás reteniendo en cierto momento, la procesas y generas el contenido alrededor, que en este caso pueden ser las respuestas de un examen. Claro. ¿Vale? Entonces, piensa que es tu memoria a corto plazo, pero grande, grandísima, ¿vale? Y eso es porque tienen la infraestructura para hacerlo, ¿verdad? Y eso requiere también de mucha infraestructura. Sí, claro, atrás de la AI, por supuesto, tiene que haber infraestructura para el procesamiento a gran escala. Pero ¿sabes cuál es volviendo un pelito atrás, yo creo que el gran desafío con los LLM y las alucinaciones es un problema muy humano, que es que nosotros como seres humanos no sabemos lo que no sabemos. Por lo tanto, muchas veces el LLM te da una respuesta y tú crees que es real porque no sabes que hay otra información que no te han dicho, no te han enseñado, lo que sea. Entonces se da mucho el problema de que lo que sabes está perfecto, puedes fiscalizarlo. Lo que no sabes, también puedes fiscalizarlo. Pero lo que no sabes es el punto ciego. Y es bien interesante. Qué buen eso. punto. Es el gran punto. Oye, pero también, y regresando al punto que decías del prompt, Sí. cambia muchísimo. Realmente uno se vuelve mucho más profesional, déjame llamarlo así, conforme va practicando. Al principio le preguntas, cosas muy sencillas y también de repente si tú le dices, hazme un gato de 5 patas, claro, alguien si ve esa imagen va a decir, esa imagen está mal. Claro. Pero a lo mejor el prompt está hecho de esa manera. Sí. ¿Vale? Pero como usuarios hemos adquirido mayor, déjame decirlo, mayor capacidad y mayor, también sentirnos más cómodos en hacerlo.
¿va? Claro. Creo que de las grandes oportunidades que tiene esta tecnología es que la gente lo sienta mucho más cotidiana, ¿va? Así como aprendimos a pedir cafés, Claro. ¿no? Porque antes uno decía, me da un café y te daban, era como, El que había disponible. le agarraban la jarra y te servían, ¿no? Y ahora pides un café a una temperatura, con cierta leche, con ciertos granos de tal país, ¿no? Combinado con algún saborizante de vainilla, chocolate y que la espuma tenga tantos centímetros de altura, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo. Y sin de lactosa, cierta por supuesto. manera. Bueno, dicen lactosa también. Es que pasa. No. O sea, si uno no le pide eso, como volviendo otra vez al tema del prompt, si uno no da la instrucción clara, te va a dar el café, entre comillas, como si fuera un barista, Te puede dar cualquier café. el que quiera, No. y uno lo puede considerar una alucinación. Aparte, fíjate, dices, dame un café. No Estamos estamos asumiendo hablando- que es una bebida, ¿ok? Estamos dando por hecho nosotros Sí, aquí pero en la puede ser mesa. un color. No, pero puede ser cualquier cosa que sea café. O que se refiera a café. Y ahí, Edgardo, pongámosle doble clic a eso. ¿Cómo has tú mejorado tus prompts? Prueba y error, y lo tengo que decir así. Prueba y error, prueba y error. Jugando, exactamente, haciendo preguntas, de repente decía yo, esa respuesta como que no me hizo mucho sentido, o no me agregaba el valor que yo estaba buscando atrás de esto. No. Y en la compañía tenemos un par de compañeros que son mucho más inteligentes que yo, déjame llamarlo de esa manera. No. ¿Vale? Hay que Y tirarse desde abajo, pedir claro. consejos y de repente ves que alguien lo está usando mucho y dices, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Pedir consejos sirve muchísimo. Ya. Y de repente me dice, mira, empieza por ti. Soy un ejecutivo que está haciendo un report sobre la economía de la ciudad de Santiago y tengo una junta directiva donde quiero mostrar una proyección en los próximos 5 años, o sea, sea específico. ¿Esto pasó en la realidad? ¿Estamos confesando algo o estamos...? Siempre un estoy poco de- buscando cómo aportar valor a la economía. Digo, para saber si estamos conociendo algún secreto interno de Google. No, Ahí a el ver, directorio está... nosotros creemos que tanto esta tecnología como la oficina que me toca representar tiene un aporte importante, no solamente en la economía, sino en la vida de las personas. Entonces, siempre trato como de proyectar hacia adelante. Que eso también es una de las grandes ventajas. Normalmente siempre ya lo usábamos hacia atrás, hacia analizar datos, pero no necesariamente para hacer proyecciones. Y hoy tiene esa gran capacidad. Proyectar. Hablando de eso, en los 50 teníamos la idea de que el futuro, en ese entonces, iban a tener los robots inteligentes, ¿verdad? Y hacer cosas así. Santiago, ¿cómo llegamos desde ese entonces a donde estamos ahora? Este avance que siento que en 2 años más o menos pasamos de 0 a 100. Sí. ¿Cómo pasó? Mira, yo diría que hay muchas cosas que han pasado, pero sobre todo por cómo las máquinas van aprendiendo. Antiguamente los algoritmos funcionaban con reglas. Yo quiero que tú me digas, no sé, cada vez que yo pongo la palabra taza gris, dame el valor 10. Y seguía la regla y lo hacía. Pero hoy en día las máquinas van aprendiendo de una manera un pelito distinta y es una manera bastante interesante porque es muy parecido, y volviendo a analogías varias, es muy parecido como, por ejemplo, cuando uno le intenta enseñar a un animalito a hacer un truco. Tú tienes un perro y quieres enseñarle un truco. Pero a diferencia de un perro que no le puedes dar una regla, lo que normalmente haces es que le pides un comportamiento, el perrito va intentando distintas cosas y tú lo vas premiando cuando lo hace bien. Entonces las máquinas funcionan relativamente parecido a eso. Como pavloviano. Más o Así menos. como la campana y la comida. Bueno, Claro, Parecido. tienes un incentivo. Exacto. ¿no? Entonces tú le dices, quiero que hagas esto, la máquina empieza a probar múltiples veces y las veces que lo hace bien o identifica lo que tú le estabas pidiendo, lo premias. Y lo empiezas a hacer de manera masiva, lo entrenas. Y eventualmente la máquina, el perrito, sabe efectivamente cuáles son los que van a venir con premio y cuáles no. Y por lo tanto empieza a funcionar de una manera inteligente. Pero al final del día igual esto es bastante curioso porque muchas veces no tenemos mucha certeza de cómo funciona o qué patrones encuentra, cuáles encuentra, cómo los encuentra. Entonces eso también es súper interesante porque el cómo llegamos sabemos hasta cierto punto, Claro. pero no sabemos totalmente. ¿Eso es Machine Learning? Más o menos, tal cual, Machine Learning. Edgardo, por favor, cuéntame tu apreciación sobre esta... Sobre esto mismo, yo creo que hemos vivido perdón por la palabra en inglés, un hype en los últimos 2 años. Entusiasmo enorme. Pero que no necesariamente es nuevo. Creo que lo veíamos en el cine. Y es increíble vivir, yo te lo digo, yo fan de Star Wars, ¿no? Claro. Ver que muchas cosas que antes soñabas, o en Star Trek, que hoy ya son realidad, como, digo, las videoconferencias, ¿no? Era así como que, ¡ay, qué cool! Te puedes hablar y se ven en pantalla. Perdón, ¿no? pero el intercomunicador. Sí, exactamente. O sea, así como los supersónicos.
¿no? Totalmente. Y ver que ya es parte de tu vida diaria. O sea, que no es así como de, tengo que ir a un laboratorio y tú te pones en en una cabina exterior y como experimentamos. Es como te comunicas hoy con tus seres queridos, ¿vale? No, y hay cosas muy brutales. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que cuando tú te subes a un avión, estás en una silla en el cielo, volando, conectado, hablando con una persona en otro lado del planeta? ¿Por Ah. qué? ¿Cómo? Somos dioses griegos. Claro, verdad. te mandas Es un que mensaje en el teléfono y... Uno claro. no tiene esa perspectiva por lo general. Somos dioses griegos, romanos, volando por el cielo. El alejarse y ver como el tema desde afuera. Es increíble. Realmente lo mucho que ha avanzado. O que es una biblioteca, déjame decirte, móvil, ¿no? Tienes acceso, es como tener la biblioteca de Alejandría a tu disposición, pero con la capacidad de poderla discernir y organizar de una manera infinita, de infinitas maneras, pero en segundos. Sobre eso mismo te quiero preguntar. ¿Cómo va a cambiar la educación gracias a la inteligencia artificial, según tu apreciación? Ok, yo dije que podíamos proyectar hacia adelante. Sí. Sí me la pusiste Y más Santiago, difícil. prepárate porque también quiero tu... Vale. Tengo opiniones al respecto. Muy No, bien. yo creo que una puede plantear muchas oportunidades, sobre todo para los dos lados, tanto para el alumno como para los profesores o los docentes, déjame decirlo. ¿Por qué? Porque nos puede abrir una cantidad de puertas nuevas de investigación, pero al tema de curiosidad, de fomentar la curiosidad en las personas y el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una mayor capacidad de destinar tiempo a pensamiento más que a repetición y aprendizaje por frecuencia, sino realmente a el análisis que nos hace críticos como humanos y que veamos hacia dónde nos puede llevar. Entonces, me imagino que combinando, por ejemplo, una de las ventajas es el tema multimodal, que tú vas a combinar audio, video, texto, imágenes y demás dentro del aprendizaje. O sea, me vuela la cabeza. Pero me vuela la cabeza en el sentido de las cantidades de posibilidades que puede tener esto. Y algo que creo que puede ser muy bueno es tener una mayor calidad en la educación a gran escala. Me explico, que tenga un mayor alcance. Entonces, como Santiago, que tiene sus clases, que a lo mejor esa calidad que pone en sus clases se puede expandir a otras aulas que a lo mejor hoy no lo tiene pensado, simplemente porque a lo mejor no ha encontrado la herramienta para poder hacerlo adecuadamente o donde él se siente que puede aportar. Entonces, creo que las oportunidades vienen por mucho. Estamos en una etapa muy temprana todavía, yo creo. Yo te diría que la educación para mí es muy interesante porque nuevamente vayamos a la historia. Vamos a la historia. Hace 2000, 3000 años atrás, si tú te querías educar con Aristóteles, tenías que viajar, sentarte con Aristóteles, con un grupo de 5 o 10 personas y poder aprender de él de manera directa. Y que te Y pescara. que te diera tiempo. Y que te diera el tiempo. Claro, que te dijera ya, siéntate conmigo, porque había que ser alguien para sentarse en la mesa. Por lo tanto, era caro, muy restrictivo en términos de cantidad de personas y difícil de acceder. Solamente en algunos lados del mundo estaba esto. Pasaron los años y llegó el Internet. Y ahora podemos hacer una cosa bien increíble, que es que podemos tomar, con la llegada, por ejemplo, de las videoconferencias, tomar a Aristóteles, que lo tenemos haciendo sus clases en Grecia, pero puede proyectarla al resto del mundo. Entonces ahora, segunda evolución, podemos traer a Aristóteles a tu sala de clase en tu universidad, y puedes traer un profesor de Harvard, puedes traer uno de Oxford a Chile, fácilmente, gratis, no sé, gratis, pero marginalmente gratis, y puedes educar a cientos de miles de personas con Aristóteles. Ahora lo interesante es que con la llegada de los LLM, la pregunta es, ¿seremos capaces de entrenar estos LLM con toda la bibliografía de Aristóteles para simular las respuestas de él y acompañar a un ayudante con un Aristóteles? Esa es la pregunta. No estamos todavía tan seguros si lo hemos logrado, si estamos tan cerca, pero por ahí va a ir un poco la cosa. Y yo creo que en la educación, los jóvenes hoy en día, con mis alumnos en la universidad, yo les digo, tú tienes que entender que si tú no estás manejando una herramienta como un LLM o inteligencia artificial, tu competencia lo está haciendo. Por lo tanto, tú tienes que saber que en el mundo laboral del futuro no es que te vayan a reemplazar, sino que vas a estar constantemente con personas con esa herramienta en la mano. Y si no la estás haciendo tú, estás en desventaja. Por lo tanto, hoy en día tienes que, por último, si es que no sabes usarlo, aprenderlo y, por último, incorporarlo a tu vida laboral. No necesariamente que te vaya a reemplazar. De hecho, bueno, ahora Google hoy día en la mañana lanzó algunas cosillas nuevas que van en el camino a reemplazarnos, pero por lo menos hasta que eso no se concrete, tienes que usarlas en tu pega porque el que te está compitiendo lo está usando. Lo interesante de esas novedades es que cuando ustedes vean el capítulo, ojalá ya las tengan bien claras. Y lamentablemente tenemos que ir llegando al cierre,
Pero yo a cada invitado siempre le quiero hacer una pregunta al final del capítulo. Santiago, si tú pudieras elegir solo una herramienta de IA y el resto tener que eliminarlas, casi como el tema de irse a una isla desierta, ¿verdad? Ya. La paradoja. ¿Con cuál te quedarías y por qué? Sí, y tengo que decirse como Gemini. Como No, tú para quieres. nada. No. Más genérico, yo me quedaría con un asistente por ahora de tipo genérico de texto, porque por lo menos mi tipo de trabajo en particular, que es relacionado con las finanzas y cosas por el estilo, se beneficia mucho de eso. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos en el área de la medicina que son muy de voz, dictan las cosas a las personas, dictan a la enfermera, usan dictáfonos, perdón, y le dictan las órdenes. Entonces, ellos, por ejemplo, yo creo que serían asistentes de voz. Claro. Mi forma de comunicarme es a través de correos, Slack o lo que sea, por lo tanto, para mí es texto. Por eso yo me quedaría con texto. Mira, yo me lo pones difícil porque estoy experimentando con varias plataformas, ¿va? Aparte tengo un espíritu creativo, entonces estoy tratando de experimentar mucho con audio y con imagen, ¿vale? Texto, coincido contigo, es como mi día a día así de Uno trabajo, es necesita texto, eso, así, ¿verdad? bla. Pero algo que estoy experimentando que está matando, y no porque estamos en un podcast, es ciertos documentos pedirle, porque lo uso mucho cuando voy en bici. Me gusta también salir mucho en bicicleta. Entonces, es un espacio donde también estoy muy atento. Entonces, que me traduzca todo esto o me ayude a hacer conclusiones y demás, lo voy escuchando en la bici. Entonces, hoy estoy convirtiendo mucho contenido a podcast para poder escucharlo en horas donde tengo capacidad de atención. Maravilloso. Me encanta. Santiago, ¿dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales me pueden encontrar en Santiago Alamant, STGO Alamant, lo van a poner probablemente acá abajo, en mi página web, santiagoalamant.com, o en la página de nuestra empresa, neuralworks.cl. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver y escuchar un nuevo capítulo de On Air, el podcast de Google sobre inteligencia artificial. Ojo, porque ya viene el segundo capítulo. Quizás ya salió. Así que dale una escuchada. Te va a gustar. Que estén muy bien. Chao, chao.